El proyecto Filadelfia. El experimento Filadelfia fue un proyecto secreto del gobierno de EU que se llevó a cabo en la época de la Segunda Guerra Mundial en 1943. El plan era hacer un barco ópticamente invisible, por lo que no pudiera ser detectado por el enemigo. El proyecto se llevó a cabo por los científicos de la época y dirigido por John von Neumann, que fue un pionero en el campo de la física cuántica. En sus días de juventud, von Neumann trabajó con Nikola Tesla. Ya se rumoreaba por aquellos tiempos que habían trabajado en la teletransportación para el experimento Filadelfia, también conocido como Proyecto Arco Iris y Proyecto Montauk. El objetivo del proyecto era rodear la nave con el magnetismo intenso y causar la refracción suficiente para lograr la invisibilidad, dando como resultado la desmaterialización y teletransportación. El Usseldrige. Hubo varios intentos experimentales, todos realizados con el Usseldrige. Estos se llevaron a cabo en el patio naval de Filadelfia y en el mar. En una de estas ocasiones la desmaterialización fue observada por la tripulación de la nave de la Marina Mercante y varios barcos de observación. El primer experimento supuestamente tuvo lugar a las 9 am el 22 de junio de 1943. El Usseldrige fue preparado con equipos electromagnéticos experimentales y hardware especializado que podía inducir un campo magnético. Después de que los generadores se pusieran a funcionar, el Usseldrige fue envuelto en una niebla verde extraña y cuando la niebla desapareció también lo hizo el Usseldrige. No solo había desaparecido ante los radares, también era invisible ópticamente. Cuando los generadores se apagaron, la niebla verde reapareció y el Usseldrige se materializó de nuevo. Tras la inspección oficial después de los eventos, se descubrió que la tripulación sobre cubierta había sufrido náuseas y desorientación. La Armada retiró el equipo y contrató a un nuevo equipo para el siguiente experimento. Se comentó que solo se pretendía la invisibilidad ante el radar, por lo que el equipo y el experimento fracasó. Lo que nunca se mencionó en los informes oficiales fue la muerte de una buena parte de la tripulación. Otros sufrieron graves alteraciones en su campo magnético, desapareciendo y reapareciendo constantemente, llegando a quedarse en este estado permanentemente, pero además a muchos de ellos se les llevó a hospitales psiquiátricos militares con el fin de suministrarles tratamientos médicos de por vida. La mayoría fallecieron internados en los hospitales. Otros sufrieron quemaduras en más de un 80% de su cuerpo, y una pequeña parte de esta tripulación, al sufrir el proceso de desmaterialización, se volvieron a materializar entre la cubierta del barco y el casco del buque. El último experimento se llevó a cabo el 28 de octubre a las 5:15 am en 1943. Una vez más los generadores se encendieron y en unos pocos segundos se convirtió el Usseldrige en invisible con apenas un tenue contorno del casco visible. De pronto hubo un destello cegador de color azul y el buque desapareció totalmente. Unos segundos más tarde, el barco fue visto a muchos kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, donde fue visto por varios minutos antes de que desapareciera una vez más. Volvió a reaparecer en el patio naval de Filadelfia. Algunos creen que el túnel sigue abierto hoy en día, existiendo así en el espacio y tiempo. Cuando el Usseldrige finalmente reapareció, la tripulación se vio profundamente afectada por la distorsión temporal y espacial. Y de nuevo muchos fueron etiquetados mentalmente de incapacitados. Lo peor de todo es que algunos miembros de la tripulación se volvieron a fusionar con el casco del buque. En cuanto a las pruebas, después de varios años, un exmiembro de la tripulación de la SS Andrew Furuseth, Carlos Allende, también conocido como Carl B. Allen, escribió una serie de cartas al Dr. Morris K. Jessup en la que afirmaba haber sido testigo de la desaparición del Usseldrige. De todos los supervivientes que estaban en el Usseldrige durante el experimento, Al Bielek, 1927, 2007, Preston Nichols y Cameron Duncan se prestaron a hablar sobre el evento. Bielek estaba firmemente convencido que sus recuerdos de los hechos fueron borrados hasta que a los 55 años, decidió probar las técnicas de regresión. Además, él creía firmemente que todos los sobrevivientes de aquella experiencia también tenían sus recuerdos borrados, afirmando que era muy fácil para el gobierno realizar estas tareas de borrado mental. Hasta la fecha, la Marina de Guerra niega cualquier participación en el experimento Filadelfia.
Por otra parte, algunas de las historias que involucran el experimento Filadelfia revelan que hubo una participación de tecnología extraterrestre.